Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. A nombre de todos los integrantes y socios de la firma Garrido Licona y Asociados, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar denominado Outsourcing y PTU, Nueva Regulación. Y justo para platicar con este tema, me acompañan mis socios expertos en materia legal laboral, Julián López. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este webinar. Muy bien. Y Fernando Ortiz. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlos, Julián. Qué gusto saludarlos a todos. Buena tarde. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, Julián, después de una larga plática de varias sesiones de discusión, alrededor de creo que 80 sesiones de discusión entre pues tanto el gobierno como el sector empresarial y los trabajadores, hoy finalmente, el pasado 5 de abril, llegan a un nuevo acuerdo y creemos que desde nuestra perspectiva son muy pocos los detalles que pudieran en su caso modificarse ya para la autorización y publicación de esta reforma de outsourcing. Es correcto, Carlos, y me gustaría, antes evidentemente de entrar al tema, que son todos los nuevos cambios que tenemos, que probablemente ya se han aprobado, hacer como una recopilación de lo que ha pasado con esta subcontratación o reforma de subcontratación muy rápido. Como sabemos, el año pasado, en noviembre, el Ejecutivo dio a conocer una reforma de subcontratación, en la cual probablemente iba a ser aprobada en diciembre. Entonces, eso, por todos los temas que tocaba, la importancia de esta reforma, se llegó a un acuerdo en diciembre con el sector empresarial y obrero para discutir puntos muy específicos de esta reforma y poder llegar a publicarla el próximo año, que ya estamos en el 2021, ¿no? Finalmente, como tú lo dices, el 5 de abril se llegó a un acuerdo, se elaboró un nuevo dictamen. Este dictamen pasó ya a la Cámara de Diputados, que el día de ayer fue aprobado, y va a sesionarlo la Cámara de Senadores. Pero como tú bien lo dices, nosotros consideramos que no va a haber ya cambios a este nuevo dictamen, que prácticamente va a pasar con punto y coma. Y la importancia de hoy estar en este webinar, pues es darles a conocer a todas las empresas que asesoramos los puntos más importantes de este nuevo dictamen o este acuerdo que llegaron. Es como la historia rápido de lo que ha pasado con esta tan gran llamada reforma de subcontratación o outsourcing. Justo uno de los nuevos acuerdos y puntos medulares de esta reforma y que proviene, fue uno de los cambios principales a la iniciativa del Poder Ejecutivo, que antes se hablaba de la eliminación por completo de la subcontratación laboral. Y efectivamente, hoy seguimos y sigue vigente el no poder subcontratar personal, ¿no? A través de un tercero, pero sí podrá subcontratar lo que se va a considerar son servicios especializados. Correcto. Como tú bien lo dices, en la primera iniciativa que teníamos se prohibía la subcontratación y eliminaba en su totalidad. Ahora la subcontratación de personal, que es poner a disposición, una persona física o moral poner a disposición de otra para beneficiarse de sus servicios, queda eliminado y en su lugar quedan la subcontratación de servicios especializados, pero tiene una característica que quedó igual en la primera iniciativa, que estos servicios especializados no pueden ser actividades que se encuentren en el objeto social o actividad económica preponderante del contratista, de quien va a contratar estos servicios. Esa sería una de las condicionantes que sigue de la propuesta original de esta subcontratación de servicios especializados. Efectivamente, entonces aquí el primer punto medular sería: no existirá ya la posibilidad de subcontratar servicios de personal, pero sí podremos estar subcontratando servicios especializados. Y en aquellos servicios, evidentemente, en donde implique el poner a disposición de personal para realizar ciertas tareas que no estén vinculadas directamente o estén relacionadas con la actividad económica del contratante como tal, ¿no? Fernando, ¿querías comentar algo? Sí, muchas gracias, Carlos. Justamente como lo acaban de comentar, esto es muy importante porque se mantiene lo que en la primera iniciativa del Ejecutivo
comentó, bueno, pues ya se prohíbe la subcontratación de personal, eso queda tajantemente, ya ahora sí es definitivo, la subcontratación de personal prohibida, y bueno, estas servicios especializados tendrán que obtener, antes era una autorización, ahora se habla de un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues cambia, ¿no? No es lo mismo tener una autorización que únicamente tener un registro. Ahora, todas las empresas que presten servicios especializados tendrán que obtener un registro ante la Secretaría del Trabajo. Ya hablaremos un poquito más adelante de cuál es este procedimiento para poder registrar a estas empresas especializadas ante la Secretaría del Trabajo. Tiene ya ahora un procedimiento muy específico que antes no se consideraba en la iniciativa del Ejecutivo. Ahora, con estos acuerdos de los que están ustedes platicando, pues ya se tomó este procedimiento que también tiene algunas particularidades, algunos pros, algunos contras que ya iremos analizando, pero bueno, es muy importante tener en cuenta que esto ya es un registro únicamente, no una autorización como tal. Correcto, Fernando. Y algo que ha surgido duda, Carlos, Fernando, y que las empresas evidentemente tienen inquietudes, cómo distinguir o cómo distinguir estos servicios especializados de los servicios profesionales que se tienen. En la iniciativa como tal o en este nuevo dictamen no hay una definición de lo que son servicios especializados, pero esto nosotros podemos perfectamente identificarlo, porque los servicios especializados van a estar relacionados con la subcontratación, es decir, un tema totalmente laboral, que es muy aparte de los temas o los servicios profesionales que entrarían dentro del tema mercantil o civil. Sí creemos que sigue habiendo una línea muy delgada y hay clientes que pudieran tomar esta decisión de que todos sus prestadores de servicios les pidieran este registro que habla Fernando, es decir, todos los que me van a prestar servicios a mí, regístrense para no caer en ilegalidad o en una prohibición. Pero esta decisión tenemos que tomarla con cuidado porque uno de los acuerdos también es la responsabilidad solidaria entre empresas. Entonces, si yo a todos mis proveedores les exijo este registro y alguno de ellos no cumple con sus obligaciones de carácter laboral, de carácter de seguridad social o tema de impuestos, automáticamente esa responsabilidad es mía. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, Carlos, en esta línea de los servicios especializados que se van a poder subcontratar con los servicios profesionales que ya existen y que pueden mantener las empresas, ¿no? Sí, veníamos nosotros platicando desde el mes de diciembre, recién se dio esta iniciativa y posteriormente el plazo de discusión, que lo importante o lo principal que teníamos que hacer en ese momento todas las empresas era definir, por una parte, cuáles eran los servicios especializados que íbamos a poder contratar, en función de que no estuvieran vinculados, como lo hemos venido comentando, con nuestro objeto social y nuestra actividad económica. Y por otro lado, aquellas empresas que prestaban servicios o son outsourcing, pues habría que definir o segmentar en diversas empresas cuáles eran los servicios especializados que de hoy en adelante voy a seguir pudiendo otorgar a quienes me contraten los mismos, pero siempre cuidando que no estén vinculados con la actividad económica del contratante en este sentido, ¿no? Y uno de los puntos también importantes que se vienen a ratificar en este último dictamen es que en aquellos casos, y que tiene que ver, está relacionado con las empresas de insourcing, la empresa de servicios de los corporativos, que se refiere a que los servicios u obras complementarias de un mismo grupo también se considerarán servicios especializados, pero ojo, seguiremos teniendo que cumplir con la regla y la disposición de que no deben de estar vinculados ni con el objeto social ni con la actividad económica. Correcto, Carlos. Creo que esto ya queda definido, que no teníamos de la iniciativa original, estos servicios compartidos en el cual un insourcing puede prestar a un mismo grupo de empresas diversas actividades o servicios especializados que debe mediar uno el registro y evidentemente que no tenga el mismo objeto o actividad económica. Y esto creo que tiene ventajas. Cada empresa tendrá que analizar su estructura operativa y si estos servicios complementarios pudieran entrar dentro de este grupo empresarial, se pueden utilizar con el debido registro que ya nos decía Fernando y evidentemente consideramos que puede tener ventajas como en el tema de la prima de riesgo,
tiene ventajas a nivel administrativo, o sea, sí existen y sí pudiéramos contemplar como empresa el tener un insourcing con estos servicios compartidos. Efectivamente, Claro. podríamos concluir de este tema, desmembrar las partes más importantes en si me conviene o no seguir contando con una estructura de una empresa de servicios dentro del grupo o no me conviene. Evidentemente esto pues dependerá de cada uno de los grupos, de cada una de las empresas, si cuentan con servicios compartidos, si el impacto que pudieran tener en una prima de riesgo de trabajo ya está perfectamente identificado o no, y más adelante también hablaremos sobre ciertas reglas, pero finalmente vamos a partir del poder o no seguir prestando servicios especializados a las demás empresas de nuestro grupo que no afecten o que no estén vinculados más bien respecto de la actividad preponderante, como pudieran ser, hablabas hace un momento de servicios profesionales. Hoy nuestra empresa de servicios pudiera seguir prestando estos servicios como contabilidad, servicios administrativos, secretariales, en donde la mayoría de las empresas del grupo va a seguir requiriendo estos servicios y no propiamente va a estar vinculado con la operación. ¿Sí? Claro. Adelante, Oye, Fernando, por favor. Aquí hay una situación, aparte de lo que ustedes están comentando, es bien importante señalar que ahora incluso en este dictamen positivo, que ya, como nos comentaba Julián hace unos momentos, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, ya también nos involucran directamente a la ley del mercado de valores, que es la que nos define qué es un grupo empresarial, ¿no? Y es donde, bueno, pues ahí ya tenemos ahora que partir también y verificar otras legislaciones para ver qué es exactamente lo que es un grupo empresarial, para que podamos también considerar qué son estas actividades complementarias o servicios complementarios, aunado a todo lo que ustedes están comentando. Entonces, bueno, es muy importante todo esto, sin olvidar que estos servicios complementarios y estas empresas que presten servicios complementarios tienen que obtener su registro también ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Claro, eso es importante, ¿no? La nueva forma de trabajar o la nueva estructura de las empresas, pues tener todo el conocimiento para poder aplicar, como decías, Carlos, lo que mejor convenga al grupo empresarial. Y otro de los puntos, Carlos, es lo que ya comentaba de la responsabilidad solidaria, que esa va a seguir entre el contratante y el contratista. Es decir, que en caso de que la empresa, ya sea de outsourcing o insourcing, no cumplan con sus obligaciones, el contratante va a tener la responsabilidad solidaria. Es por eso que debemos tener cuidado cuando nosotros hagamos este análisis de a qué proveedores o a qué clientes les vamos a pedir este registro como servicios especializados, saber que estemos en lo correcto, porque si tenemos a múltiples empresas bajo este régimen de servicios especializados, esa responsabilidad solidaria automáticamente la vamos a adoptar nosotros en nuestra empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero esta responsabilidad solidaria está desde la primera propuesta del presidente y esto va a quedar intacto, ¿no? Efectivamente. Y bueno, otro de los puntos también muy importantes y que habían generado cierta controversia respecto de empatar ciertas obligaciones fiscales o cuándo entraba en vigor esta reforma, qué tiempo yo tenía o no para hacer este proceso de transición, pues hoy ya está claro, nos habla y nos establecen de un plazo de 3 meses para la transferencia de todos los colaboradores, así como la implementación de todo lo que implique el que hoy tú absorbas al personal que ya no podrá estar contratado por un tercero. Correcto, Carlos. Y estos 3 meses señala la iniciativa que van a ser a partir del día en que entre en vigor la iniciativa, que en un primer dictamen así lo teníamos, y el último dictamen que se aprobó ya establece una fecha cierta, ya nos dice que en agosto entrará ya este periodo para poder transicionar, o sea, nos están dando estos 90 días, pensando que el 1 de mayo va a ser la fecha en que se va a aprobar esta iniciativa, va a empezar a correr esos 3 meses, pero ya tenemos este tiempo para transicionar, pero que creo que en algunas empresas se va a quedar corto si es que no hay un diagnóstico ya, si no hay ya un plan de ejecución. Creo que estos 3 meses
van a ser cortos, por eso la premura. Desde el primer acuerdo que se firmó en diciembre, las empresas ya debieron haber tenido un estudio, porque el acuerdo en ese sentido iba, que las empresas iban a analizar su estructura para evitar trabajar con este tema de subcontratación ilegal. Entonces creo que el tiempo es corto. No sé, Fer, ¿qué piensas tú de este tiempo que nos están dando? Claro que es un tiempo corto. Bueno, no va a ser tan corto si las empresas se prepararon a tiempo para hacer, como bien dices, este análisis, y si todos pusieron manos a la obra desde noviembre, que tuvimos al alcance y en conocimiento esta iniciativa que propuso el Ejecutivo. Muchas empresas que asesoramos también, pues se pusieron manos a la obra, ¿no? Y dijeron, vamos a analizar, vamos a ver qué tenemos que hacer, dónde tenemos que corregir ciertos rumbos, dónde estamos bien, con qué podemos continuar, con qué no podemos continuar. Y para esas empresas que, bueno, se pusieron las manos a la obra en ese momento, creo que ya esos 3 meses no les van a significar ni les van a representar mayor problema, pero, como bien comentas, hay otras empresas que, bueno, que no hicieron nada al respecto, y pues ahorita 3 meses les va a resultar poco para hacer toda una planeación estratégica, fiscal, financiera, laboral, de seguridad social, para corregir lo que se tenga que corregir y alinearse a lo que ahora nos está pues señalando el propio dictamen, ¿no? Efectivamente, sí será posiblemente en algunos casos un tiempo corto. Sin embargo, creo que también es posible llevarlo a cabo, y ya no está a discreción. Hoy la sugerencia sería, ya no hay que esperar, así es como viene el dictamen, así va a quedar la reforma, las cosas están aún más claras. Por ello, el tener nuevos acuerdos, y por ello se da hoy la posibilidad de poder ya contar con una posible reforma. Si no hubieran existido estos acuerdos entre las partes, pues no estaríamos hablando en estos momentos, ¿no? Y justo uno de los nuevos, de las nuevas reglas, de los acuerdos que se dieron en gran beneficio principalmente tanto del sector empresarial como de los trabajadores, pues es el tema relacionado con el reparto de utilidades. Recordemos que uno de los temas más álgidos y más cuidadosos y que preocupaban al sector empresarial era pues el hecho de migrar al personal a las empresas operativas, en donde en principio las utilidades pues son mayores, pues tener que repartir el 10% de utilidades significaba un impacto sumamente importante para todos los empresarios. Entonces, hoy se llega a un nuevo acuerdo en donde, pues prácticamente te están topando a 3 meses de reparto a cada uno de los trabajadores, o lo que resulte mayor del promedio de la PTU recibida por estos trabajadores en los últimos 3 años. Y Julián, aquí es importante aclarar y recordar que no se está modificando la base con la que tú vas a determinar el monto a repartir por concepto de PTU. Únicamente nos están estableciendo la Ley Federal de Trabajo ciertos topes para efectos de que cada colaborador pueda percibir por concepto de PTU. Es correcto, Carlos. Creo que esta fue una de las dudas que muchas empresas que asesoramos tuvieron en el sentido de cómo iba a aplicar esta nueva regla, que, como tú bien lo dices, yo creo que fue uno de los grandes acuerdos, un tema álgido por el cual se discutió esta iniciativa, se llegó a un acuerdo y creemos que es un acuerdo positivo. Y no confundir, como dices, la forma de determinar, la determinación para el PTU tiene las mismas reglas que nosotros conocemos en la Ley Federal de Trabajo y las demás leyes. Lo único que se adiciona en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo como una fracción octava es este tope. Si recuerdan, en el 127 fracción tercera ya tenemos un tope, que es aquellas empresas, la sociedad civil está topada a 1 mes. Aquí aplica de la misma manera. Tú vas a tener la misma metodología para poder determinar el PTU, pero va a tener un tope de 3 meses, ya tú bien lo decías, de salario del trabajador, o en su caso, el promedio de los 3 últimos años que se le ha repartido la utilidad. Y importante destacar que la regla o la modalidad que se va a aplicar es la que mayor beneficia al trabajador. Es decir, de los 3 meses, las empresas tendrán que hacer el ejercicio cuando el PTU rebase, o sea, una cantidad considerable, tendrán que toparlo y hacer el ejercicio de los 3 meses, el ejercicio del promedio de cada trabajador, y aquella cantidad que sea mayor y beneficie es la que vamos a repartir. Pero es un tope, no es cambiar la metodología o
o la forma de determinar el PTU. Ese va a quedar de la misma manera que lo hemos manejado durante mucho tiempo. Sí, y aquí mencionabas respecto de algunas de las empresas que forman parte del sistema financiero, el que hoy la PTU está topada un mes. Esto también es importante recalcar que no se está modificando tampoco, ¿no? Se está añadiendo una nueva fracción que le aplica de manera general al tope a los trabajadores, ¿no? Correcto, y te insisto, Carlos, yo creo que este fue el gran arreglo, el gran acuerdo que se llegó, porque el tema del PTU impactaba, sobre todo cuando las empresas de insourcing tendían a desaparecer como el modelo que se tenían de estructura en el grupo y mitigaban el tema de las utilidades, y al desaparecer pues iba a ser un problema muy importante. Y con este acuerdo de 3 meses y del promedio, creo que es algo que se ganó una victoria, y creo que es positivo para todos los sectores. Claro, Sí, aquí hay... Adelante, Fer, por favor. Sí, gracias. Aquí también es importante comentar que, bueno, que este tope de los 3 meses de salario aplica ya sea trabajador sindicalizado o de confianza, no importa, es el salario, obviamente está topado a 3 meses de salario de ese trabajador, obviamente, no puede compararse con ningún otro trabajador, sino de cada trabajador en lo específico, sin importar si es de confianza o sindicalizado, porque en la ley, o en esto, por lo menos en este dictamen, no distingue si es para los trabajadores sindicalizados o si es para los trabajadores de confianza en su caso. Entonces es un tope en general para los trabajadores. Efectivamente, y bueno, como lo comentaba hace unos momentos, pues finalmente es un acuerdo que se logra un beneficio tanto para el sector empresarial, ¿no? Que era lo que más se buscaba, poder pactar o acordar o llegar a una conclusión favorable para este sector, pero finalmente también a uno de los grandes motores que inició que provocó esta reforma, que era pues el respetar, el cuidar y el poder incentivar de una mejor manera a todos los trabajadores, ¿no? Y bueno, platicábamos de la importancia, o más bien de que se ratifica la posibilidad de poder subcontratar estos servicios profesionales, servicios especializados, y para ello, pues tendremos que asegurarnos, tanto de aquel contratante como el contratista, que pues contemos o no con el registro y muchas otras obligaciones, Julián. Claro, algo que teníamos en la primera iniciativa del Ejecutivo, que fue en noviembre, es que teníamos que tener una autorización para poder prestar estos servicios especializados. Esta autorización desaparece y cambia por un registro. Estas reglas para poder obtener el registro se van a obtener, o más bien se van a dar a conocer 30 días después de que entre en vigor la iniciativa. Es donde ya vamos a conocer a detalle cuáles son los requisitos que necesitamos y vamos a ser una empresa que va a prestar estos servicios especializados para que nos otorguen el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y seamos parte de un padrón público en el cual vamos a poder identificar cuáles empresas tienen esta autorización. Ahora, un punto importante, y ahorita si quieren complementarlo, porque creo que esto es como un punto muy medular. ¿Qué tanto se vuelve discrecional por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social esta autorización? ¿Qué tanto poder se le está dando a la Secretaría del Trabajo y se va a convertir o va a lo mejor caer en un momento dado en temas de corrupción? Porque al final del día la Secretaría del Trabajo es quien te va a dar el registro de acuerdo a las disposiciones o a las reglas que se emitan, pero pudiera caer en una discrecionalidad. Yo considero que primero, como empresa que nos dediquemos a servicios especializados, debemos cumplir con todas las normas laborales y con estas reglas. Cumpliendo con estas reglas, considero que la Secretaría del Trabajo no tendría por qué negar este registro, pero esto lo vamos a ver con el día a día, ¿no? Porque en la letra se puede leer de ese modo, pero ya en la realidad es otra. Y además, efectivamente. Adelante, Fer, por favor. Además de lo que estás comentando, mi querido Julián, es importante destacar que en este dictamen positivo que ya está muy próximo ya a publicarse, señala que, bueno, que en cualquier momento la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puede cancelar ese registro o no te establece ningún procedimiento como tal que tuviera que iniciar la Secretaría del Trabajo para cancelarte ese registro, lo cual vulnera, por supuesto, la garantía de audiencia, una garantía de legalidad, que bueno, que tenemos como gobernados. Entonces es muy importante que esta facultad que se le dio
a la Secretaría del Trabajo, como bien dices, Julián, es, vaya, de altísima gravedad en caso de que sea utilizado como un arma pues por parte del gobierno, de la Secretaría del Trabajo, para cancelar un registro que tiene consecuencias muy graves para quien no tenga este registro, ¿no? Pero fíjese que algo positivo que sí encontramos en el dictamen es el procedimiento de la solicitud, que tú como las reglas las van a emitir en 30 días después de que entre en vigor. Y el procedimiento consiste en que tú, cumpliendo con estas reglas, harás la solicitud. Tendrá 20 días la Secretaría del Trabajo para darte contestación a esta solicitud de registro. Si no lo hace, tú podrás nuevamente solicitar que te den respuesta, y si en 3 días no dan respuesta, automáticamente tendrás el registro y se va a obtener el registro. Esto yo lo veo positivo. ¿En qué sentido? Evidentemente, en este periodo de 3 meses o en este periodo de cambio que vamos a entrar, pues muchas empresas van a solicitar ese registro. Entonces, ¿qué tanto la Secretaría del Trabajo va a tener esa capacidad humana para poder dar contestación a cada registro? Entonces, creo que hay una parte oscura, como ya más o menos Fernando lo comentaba, de la discrecionalidad, pero también hay algo positivo en cuestión de que si no contesta la Secretaría del Trabajo, se va a tener este registro como obtenido por el silencio, ¿no?, de la autoridad. Creo que es algo positivo, Carlos. Sí. Sí, definitivamente está la opción también, pero solo hay que cuidar ciertos lineamientos y procedimientos. Si no nos contesta, tendremos que solicitar una respuesta ante la autoridad, y entonces ellos tendrán ciertos días para contestarnos. Y luego entonces se podría dar la contestación, Sentido afirmativo. La afirmativa sentido ficta. afirmativo, exactamente. Sin embargo, bueno, recordar que en cualquier momento la autoridad, en caso de una revisión, pues pudiera cancelar los registros si es que no se cumplió con todos estos procedimientos, ¿no? Y ni siquiera es Me necesaria gustaría, una revisión, porque pues si se puede cancelar en cualquier momento, lo que nos dice este dictamen es que ni siquiera nos dice que tiene que haber una revisión, la puede cancelar en cualquier momento, ¿no? Esta es una facultad muy grande. efectivamente. Aquí, antes de seguir avanzando, me gustaría, tenemos algunas preguntas. Y la primera es, desde su punto de vista, ¿el insourcing es el que tiene el beneficio de la entrada en vigor hasta 90 días posterior a su publicación, o únicamente aplica el outsourcing, o a ambos? Julián. Ok, aquí aplicaría ambos. No solo tiene el insourcing o el outsourcing este beneficio, el dictamen o la reforma es claro en virtud de que el periodo de transición, sea un outsourcing o insourcing que vayas a transferir a los empleados, va a ser tanto para el insourcing o el outsourcing. Entonces, el beneficio es para ambos. Ok, la segunda es, en el caso de insourcing, de un grupo, el IMSS ha cuestionado la prima de riesgo al tener a los operadores de planta en una empresa de servicio. ¿Cómo afecta este tema? Bueno, definitivamente, ya sea insourcing o cualquier empresa, si la clase en la cual no está bien catalogado la empresa, porque recordemos que la clase para cotizar ante el IMSS va en función de la actividad de la empresa, y en función de ello es como se clasifica ante el IMSS como tal. Y derivado de ello, pues determinarás cuál es tu prima de riesgo de trabajo con base a la clase de la actividad de la empresa. Entonces, evidentemente, pues este tipo de cuestionamientos siempre ha existido. Todos aquellos operadores de planta, pues más bien la clase por la cual las empresas debieran estar catalogados para el pago de sus cuotas es con base a la clase en la que corresponde la actividad, y tomar el rango más alto por el hecho de tener a trabajadores de planta. Y esto más adelante vamos a platicar respecto de la prima de riesgo de trabajo, pero va en el mismo sentido. Se seguirá cuidando que efectivamente estén bien clasificadas las empresas para efectos del pago de sus cuotas. Las empresas especializadas corporativas que prestan servicios especializados a otras empresas del mismo grupo, por ejemplo, nóminas, recursos humanos, legales, etcétera, ¿podrán seguir operando? Julián.
Correcto, es lo que hablábamos que hay en el nuevo dictamen, que son estos servicios compartidos, el insourcing con diversos servicios como recursos humanos, nómina y demás, podrán operar dentro de un grupo, ojo, con el registro, con la autorización del registro y que no tengan el objeto social de la empresa que le está prestando, ¿no? Actividad económica preponderante. Cuidando esos detalles, podrán permitirse y es algo que se encuentra en este nuevo dictamen. Efectivamente. En la PTU entonces desaparece el tope que se calculaba para todos los trabajadores. Ahora cada trabajador tendrá su tope de PTU propio. Bueno, como lo comentábamos, las disposiciones y la manera en la que se determina tanto la base como el monto a repartir de la PTU no se modifica, no cambia, sigue igual. Lo único que se establece ahora en la Ley Federal del Trabajo es un tope máximo de pago de PTU por trabajador, pero el monto a repartir de la PTU no cambia. Y que además es nominal este tope. No tiene que ver con salario integrado, no tiene que ver con salario base de cotización, porque veo que es otra pregunta también que nos hacen, en donde, bueno, es tomando en consideración el salario nominal, ¿ok? Efectivamente. Bueno, los topes de PTU, aquí cambió, los topes de PTU aplican a todos los colaboradores o solo a los que sean traspasados por el tema de outsourcing, aplica a todos los colaboradores. En el caso de insourcing, si están en una ubicación de oficinas y todas las operaciones están fuera de esta oficina, ¿cómo aplicaría? Bueno, aquí caso de insourcing, bueno, desconozco, perdón, a qué efectivamente se refieren, cómo aplicaría. Exacto, es un poquito confusa, creo, la pregunta, no se entiende bien. Muy bien, pues si les parece bien, continuamos y más adelante seguimos con las preguntas. Entonces, hoy, Julián, existe ya un padrón público de la Secretaría de Trabajadores, en la cual se va a poder identificar y corroborar que aquel prestador de servicios especializados está efectivamente en este registro, ¿no? Y o a su vez, si nosotros somos una empresa que requiere de contar con un registro ante la Secretaría, pues tendremos que estar en constante, evidentemente, cumplimiento de todas nuestras obligaciones, así como, pues, al tanto de este registro. Correcto. Yo creo que derivado de la responsabilidad solidaria que ya comentábamos, creo que este padrón, pues, es algo positivo, es algo bueno. Pues si tú vas a contratar los servicios de una empresa especializados, vas a tener la posibilidad de verificar este padrón público que va a ser Internet. Entonces, en el momento, evidentemente, cuando realices tu contrato, la prestadora de servicios especializados tendrá que darte registro, pero pudo haber sido cancelado, como dice Fernando. Entonces, este padrón nos va a ayudar para también saber la vigencia de ese registro. Si sigue vigente, yo podré llevar a cabo la contratación con toda la confianza, pero si no, por la responsabilidad y las prohibiciones que existen y las sanciones, creo que este padrón tiene eso, este punto muy positivo. Además, hay que recordar que cada 3 años se tiene que renovar este registro. Entonces, ya todas las empresas que presten servicios especializados tendrán que tener en mente que cada 3 años, como tendrán que renovar este registro, ya ahora sí que con agenda en mano, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, uno de los aspectos más importantes definitivamente, pues es toda la parte fiscal. Se reitera y se ratifica y sigue vigente lo que ya veníamos en gran parte contemplando desde la primera iniciativa respecto de los efectos y todos los aspectos fiscales y consecuencias de el caer en un supuesto de simulación de subcontratación laboral y que atiende principalmente a, pues se darán los supuestos, se le tipificará como defraudación fiscal y delincuencia organizada, ¿no? Así como, pues incluso podrá representar hasta un tema de cárcel para el representante legal, para los funcionarios de las empresas. Por lo tanto, pues se reitera que aquellas personas que no cumplan con todos los requisitos y disposiciones que hoy estaría marcando esta nueva reforma respecto de
una simulación de subcontratación laboral, pues dará efectos de defraudación fiscal. Y por ello aquí la importancia, Julián, de haber definido, porque pudieras caer no solo en el respecto de los servicios que contratas a través de un tercero de personal, hoy servicios especializados, sino incluso pudieran existir algunos otros servicios que propiamente pudieran no, a la vista o la manera en la que hoy estamos operando, pudieran no caer en un servicio especializado y tener que contar con un registro como tal. Pero si no analizamos nuestros contratos con aquellos proveedores en los que pudiera ser el caso, porque una cosa es lo que pueda decir el contrato y la prestación que se documentó, el tipo de servicio que se documentó. Platicábamos hace un rato en una reunión, Julián, una cosa es lo que dice el contrato y otra cosa es como ya en la operación de la prestación del servicio, sí pudieras caer en un tema de subcontratación laboral. Correcto, Carlos. Creo que aspectos fiscales y las sanciones en materia fiscal, pues es la mano dura que puso el gobierno y que no la quitó. O sea, esto, si se tocó a lo mejor en las negociaciones, el gobierno tenía muy claro que no lo iba a quitar, sobre todo caer en esta subcontratación de personal, porque lo que está prohibido y se elimine la subcontratación de personal, al caer en esta modalidad, al no tener el registro o no ser parte de estos servicios especializados, automáticamente estos delitos de defraudación fiscal y delincuencia organizada podrían actualizarse de acuerdo al monto. Esto también tiene que ver con el monto para poderse configurar. Ahora, algo importante es que debido a esta sanción, es que considero que la mayoría de las empresas pues van a tener que poner, como tú decías, Carlos, mucha atención en determinar qué servicios serían profesionales o servicios especializados. Y es donde surge la preocupación de decir, a lo mejor una asesora a su empresa, oye, para evitar cualquier riesgo, porque esto es un tema penal, esto es un tema de un delito grave, busquemos el registro de todas las empresas que te estén prestando servicios. En eso podemos caer, pero creo que en lugar de caer en ese extremo, Carlos, lo importante es analizar los contratos, importante analizar las actividades que te están prestando estas empresas, el no ponerte a disposición a personal, no tendrían por qué ser servicios especializados, siguen siendo un servicio profesional, y el análisis de, como bien lo decías, Carlos, del contrato y de la operación son fundamental para que yo pueda tomar una decisión como en grupo empresarial y decir qué empresas yo les voy a solicitar el registro y no irme by the book a que todas las empresas que me presten servicios tengan el registro, pero cargue con la responsabilidad solidaria que ya comentamos hace un momento. Creo que eso es fundamental en este tema. Sí, efectivamente, y esto me hace recordar, recién salió la disposición y obligación de retener en aquellos casos del 6% de IVA respecto a aquellos casos en donde había una subcontratación laboral. Hubo grandes empresas en donde decidieron que invariablemente en algunos casos hubiera o no subcontratación laboral, tenían que retenerles. Aquí el punto fino respecto y rescato, sobre todo de lo que tú comentas, es que si tomamos esta postura y efectivamente no se requiriera, ¿no?, de contar o de solicitar que todos pudieran contar con su registro, pues pudiéramos caer en un tema de responsabilidad como tal. Y el hecho de fallar en algún tema o en algún incumplimiento, incluso a mi empresa o que estoy exigiendo que todos cuenten con este registro, pues podría caer en una posible contingencia, ¿no? Muy bien, y respecto de las demás obligaciones en materia fiscal, pues evidentemente cualquier pago que implique una simulación de la prestación de un servicio especializado no será deducible y no será acreditable para efectos del impuesto al valor agregado. Y en aquellos casos en donde posterior un mes después de que se prestó el servicio y se pagó como tal el servicio, si el prestador del servicio no proporciona la información fiscal que compruebe que pagó todos sus impuestos debidamente, pues tendremos que presentar una complementaria en donde reversemos el efecto del acreditamiento del IVA. Entonces, habrá que estarnos asegurando de que efectivamente quienes nos presten estos servicios especializados estén en orden, cuenten con su registro, todo esté documentado en los contratos, nos proporcionen toda la evidencia del pago de los impuestos, porque si no tendríamos también este impacto. Así como las multas
que se estipulan respecto del no proporcionar toda esta información. Muy bien, y en materia de seguridad social, bueno, tenemos otras preguntas, si quieres, para ir en orden con los temas, seguramente están relacionadas con las láminas que estamos comentando. Dice, los servicios administrativos contratados del exterior de una parte relacionada, ¿estaría considerada dentro de este análisis o estos servicios estarían fuera del alcance, Julián? Tendríamos que analizarlo. Yo creo que todos los servicios que se estén prestando, considero que hay servicios que como empresa puedes identificar que no entran dentro de servicios especializados. Yo considero que sí pasa eso, pero como hablabas, Carlos, una parte es lo que pasa en el día a día o en la operación o en las actividades y otro lo que pasa en los contratos o en el tema contractual. Entonces, considero que aun y cuando tú consideres que un servicio es totalmente servicio profesional, revisemos contratos, se revisen contratos para evitar que exista alguna cláusula que le pudiera dar un tinte de poner a disposición personal y que pudiera ir por servicios especializados. Entonces, creo que el análisis sí debería de ser integral de todos los servicios, aunque yo como empresa tenga claro que un servicio es un servicio profesional y no entraría dentro del servicio especializado. Sí, los objetos sociales es lo importante, ¿no? No nada más que sean servicios administrativos que se presten a alguien más, sino hay que tener cuidado, como bien nos dice este dictamen positivo, en los objetos sociales. Eso, como bien apuntas, Julián, creo que es importantísimo tomar en cuenta para poder determinar si estamos dando cumplimiento a la ley o no en su caso, ¿no? Muy bien, esta está bastante interesante. Dice, ¿qué pasará con la PTU que quede después de la repartición considerando los topes? Es decir, el remanente, ¿no? Supongamos que hay una empresa que determina 1 millón de PTU, solo tiene 4 empleados de 20,000 pesos mensuales, el tope sería 60,000 pesos por empleado, 1 millón de PTU menos los 240,000 pesos que equivaldría a los 4 empleados. ¿Qué pasaría con el remanente, Julián? El remanente entraría a la empresa y quedaría en la empresa este remanente. Por eso es este tope. También considerar que no solo vamos a ir al promedio de los 3 meses, sino tenemos que hacer el ejercicio del promedio de los 3 últimos años. Vas a hacer 2 ejercicios en el cual el que sea mayor beneficio para el trabajador lo va a recibir y el remanente entra a la empresa y la empresa es quien se queda con ese remanente. Efectivamente, y de aquí, esta fue la parte medular para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Si ese remanente tuvieras que repartirlo en años subsecuentes, pues evidentemente no tendría sentido el haberlo topado. Hoy existe este tope, recordemos, 3 meses de sueldo como tal, según lo que resulte mayor, o por otro lado, el promedio de la última PTU recibida en los 3 años. Correcto. Muy bien, entonces, en materia de seguridad social, antes nos marcaban ciertas periodicidad para entregar información, para enviar información a la autoridad, en los cuales teníamos ciertas fechas por parte del IMSS, por parte del Infonavit. Hoy ya está unificado, los envíos de la información van a ser de manera cuatrimestral, es decir, en el mes de enero, de mayo y septiembre, y la información que se tendrá que estar enviando, pues es toda aquella información con la cual compruebes a la autoridad que efectivamente aquellos servicios especializados que tú estás proporcionando cumplen con todos los requisitos y disposiciones de esta reforma, que es el contrato de los servicios especializados, los cuales deberán contener pues, toda la información de ambas partes, datos de los representantes legales, respecto de los trabajadores, pues la lista de los colaboradores que van a estar desempeñando este servicio especializado, el número de seguridad social, en fin, toda esta información se le va a estar proporcionando de manera cuatrimestral. Si no se proporciona a la autoridad, habrá multas que más adelante estaremos platicando de ellas y pues ambas autoridades van a estar con toda la apertura de un cruce de información para la Secretaría de
del Trabajo, la cual pues estará al tanto de estar cumpliendo con todas las disposiciones y como consecuencia de que el registro como tal pues siga vigente. Y eso es algo, Carlos, que ha venido manejando la Secretaría del Trabajo junto con el SAT y el IMSS, estos acuerdos, estos famosos acuerdos o convenios en donde hay comunicación cruzada para evitar este tipo de evasiones que con lo que llamó el gobierno mal outsourcing se daban estas prácticas. Entonces, esos acuerdos y convenios que ya existían, ahora ya se encuentran estas disposiciones en la cual tendrá que informarse cuatrimestralmente y una serie de requisitos, como tú los decías, que van a significar pues una carga de trabajo, sí lo van a significar, porque cuatrimestralmente estar informando pues va a ser una carga obligatoria para las empresas, pero por lo que ya comentaba Fernando de la facultad que tiene la Secretaría del Trabajo para cancelar estos registros, creo que en incumplimiento podría ser uno de los motivos, aparte de las multas que ya vamos a ver más adelante, muy onerosas, tu cancelación del registro. Entonces, aunque es una imposición por parte de las autoridades esta información cuatrimestral y representa una carga de trabajo, considero que es algo que sí o sí se tendrá que cumplir para evitar cualquier riesgo. Claro, y definitivamente, bueno, cualquier acto de fiscalización, reforma que implique el tener que tener un mayor control de la información, pues y de soportar evidentemente todas las operaciones que realizamos, pues esto ha venido representando o implica una mayor carga administrativa. Sin embargo, pues es la manera en la que se ha venido avanzando por parte de las autoridades para hoy tener pues, prácticamente toda la información de las empresas y poder fiscalizar de manera inmediata. Luego, entonces, lo que tenemos que hacer las empresas, y nosotros hemos insistido mucho en ese sentido, es en la automatización de los procesos. Hoy poder contar con una posible plataforma en donde nos administre toda esta información y de manera automática se pueda estar generando para cumplir no solo con esta, con muchas otras obligaciones o incluso hasta cualquier requerimiento de información por parte de la autoridad, pues la pudieras tener de manera automatizada, ¿no? Y esto además pues representaría un costo menor que el tener a varias personas pues teniendo que estar administrando esto y perdiendo el foco de lo que nuestro personal o nuestros colaboradores tienen que estar y que es preocupados por la operación y por seguir generando mayores ingresos a las empresas, ¿no? Correcto. Y platicabas, Fernando, hace rato del registro por parte de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Pero también hay otro, hablando de registros, nos vuelven a ratificar que únicamente se va a poder ya contar con un registro patronal, ¿sí? Las empresas de outsourcing, la mayoría cuenta con diversos registros patronales, diversas clases para poder catalogar y seccionar a cada uno de los colaboradores dependiendo del nivel de riesgo de su operación para efectos del pago de las cuotas. Sigue vigente, se va a tener que cancelar todos estos registros para únicamente quedarnos con un registro patronal. Si no los damos de baja, la autoridad lo va a hacer de manera individual. Y bueno, hay unas disposiciones bastante importantes para efectos de la prima de riesgo de trabajo, que era uno de los temas que no estaba contemplado en la iniciativa anterior y que generaba pues muchas dudas y muchos temas de interpretación respecto de pues la prima de riesgo de trabajo que yo debería de considerar después de absorber al personal derivado de toda esta reestructura y migración del personal que yo tengo, ya sea con un tercer outsourcing o con un insourcing, y que hoy la migro a la operativa. Y nos da dos supuestos. En el primer caso es, si yo, empresa operadora, que no tenía colaboradores, hoy absorbo el personal que venía o que estaba con un tercero, ¿sí? Voy a determinar yo o voy a pagar mis cuotas o voy a cotizar con la prima de riesgo de trabajo con la que vienen estos colaboradores, siempre y cuando estén bien catalogados en su clase, en la clase que correspondan. Si no fuera el caso, es decir, si vinieran, son empresas relacionadas con una de las preguntas que nos hicieron hace rato, si fueran operativos o están de planta y vinieran con una clase menor administrativa,
vas a tener que operar con una prima de riesgo, con la prima media de la clase que sí debiera estar esos trabajadores. Entonces, si vienen, el personal que yo absorbo, vienen con una clasificación correcta, opero con la prima de riesgo de trabajo que traían ellos. Si no, con la prima media de la clase que corresponda. Y en un segundo caso, cuando absorbo personal de diversas empresas, pues tendré que determinar una prima de riesgo de trabajo ajustada según las clasificaciones de las nuevas actividades. Y ponemos aquí un ejemplo numérico muy sencillo, pero que creemos que les pudiera dar pues, un mayor panorama respecto de cómo está redactado la reforma. Yo absorbo de una empresa X que tienen una personal que tiene una prima de riesgo de trabajo del 0.5. Lo que nos establece es, dice, oye, suma el total de los salarios diarios integrados de este personal y multiplícalo por la prima de riesgo de trabajo para que nos dé un factor. En este caso, nos da un factor de 10.5. Respecto de la segunda empresa de la que yo absorbo también personal, traen una prima de riesgo de trabajo de 1 punto. Entonces, igual, sumo la totalidad de los sueldos diarios integrados y lo multiplico por esta prima de riesgo de trabajo, dándome un factor de 21. Para luego, entonces, sumar los totales de estos factores, estaríamos llegando a un monto a un factor de 31.50 y ahora lo voy a dividir entre el total de los salarios diarios integrados de ambas empresas, de los del personal que estoy absorbiendo de ambas empresas, o si fueran más empresas tendría que hacer este mismo procedimiento para determinar una nueva prima del 0.75%. Esta es la opción que nos deja. En ambos casos es cuando yo absorbo personal y no contaba yo con este personal. Y aquí creo que, Carlos, se vuelve fundamental el tener este diagnóstico que ya hablábamos, deberíamos de haberlo tenido desde noviembre que se dio a conocer la iniciativa y ahora, de tener este estudio de cuál va a ser tu impacto en tu empresa respecto a los cambios o las transferencias que vayas a hacer respecto de la prima. Esto ya lo deberían de tener o ya lo deben de tener las empresas contempladas porque al final del día sí es algo más que va a sumar a lo mejor en algunos casos en un tema pues de costo, ¿no? A lo mejor en casos hay empresas en los que no va a ser tan oneroso o no va a haber, pero en algunos casos sí va a haber un impacto directo por esta reforma a esta prima única, ¿no? Como tú bien decías. Sí, y bueno, aquí es importante también reiterarles que si este procedimiento existe o estos dos supuestos, estas dos opciones para poder determinar tu factor de prima, te los está dando siempre y cuando tú realices esta migración dentro de los 90 días después de que se haya publicado esta reforma. Si no lo hiciste de esta manera, bueno, pues habría una serie de consecuencias en materia del cumplimiento de las cuotas como tal, ¿no? Tenemos otras preguntas. ¿Será obligatorio que el 100% de las empresas tengan empleados registrados? Julián. Es correcto. Uno de los propósitos de esta iniciativa es que las empresas cuenten con su personal y tengan empleados a su disposición, ¿no? Independientemente de que se pudieran contratar esos servicios especializados, ya sea como insourcing o en su caso outsourcing, pero las empresas deben tener empleados en su plantilla para poder desempeñar su objeto por el cual fueron creados. Dice, ¿qué pasa con los servicios sencillos como personal de limpieza, seguridad? Bueno, pues estos son considerados especializados. Bueno, pues en principio, hoy a la fecha, pues no se considera una subcontratación laboral, puesto que lo que tú estás contratando en el caso de limpieza, pues son los servicios propios de mantener limpio tu lugar de trabajo, pero pues para que te puedan prestar este servicio, pues tienen que estar en tus instalaciones para efectos de poder limpiar, ¿no? Entonces, sí son especializados. Julián, aquí tendrían que tener un registro.
Correcto. Estos servicios que hemos identificado, que poner a disposición al personal, estos tendrían que tener su registro. Ese es el ejemplo de la seguridad, de la limpieza. Son los ejemplos en los cuales sí tendríamos que solicitarles este registro para poder operar dentro de nuestra compañía. Muy bien. Pues continuemos. Sanciones y multas, Julián. Las sanciones y multas, como ya comentábamos, Carlos, creo que en este nuevo dictamen se incrementaron. En este nuevo dictamen ya son específicas, y el no permitir las inspecciones de trabajo respecto al tema de la subcontratación te va a incurrir en una multa, ¿no? El realizar evidentemente la subcontratación sin el registro, por eso es importante el padrón que ya nosotros hablábamos para poder verificar, y sobre todo la información que se va a dar, pues el incumplimiento de estas obligaciones van a conllevar una multa que va de los 22,000 pesos a los 4,5 millones de pesos. Esto creo que es una multa que no se había visto en materia laboral por incumplimiento de normas de trabajo, y es como que igual el gobierno puso la mano dura en este tipo de sanciones. No cumples con alguna de estas obligaciones, hay una sanción que puede llegar hasta los 4,5 millones de pesos. Sí, tan solo el hecho de no permitir incluso las inspecciones por parte de la Secretaría, pues el solo hecho de no hacerlo significa una multa de 450,000 pesos, ¿no? La más importante de los 4,5 millones, pues son pues, aquellos que operen o simulen operaciones de subcontratación laboral, ¿no? Y recordar aquí que ambas sanciones, multas, están compartidas y son parejas tanto para quien contrata como para quien presta el servicio. Por ello insistimos tantos en analizar a detalle y evitar cualquier riesgo a futuro, ¿no? Muy bien. Y bueno, por último, pues ¿cuáles son las acciones inmediatas que hemos venido nosotros recomendando ya desde un inicio de esta reforma? Pues es justo hacer este análisis, establecer un plan de acción, un plan para ejecutar y de identificar cuáles van a ser los servicios especializados que podemos sí contratar, si estamos en condiciones de poderlos contratar o no, es decir, contamos con toda la estructura de un área de recursos humanos, el tema del capital humano, el alta incluso ante el IMSS, el Infonavit, para efectos de poder recibir a todo este personal. Y por otro lado, también asegurarnos de cuáles son los servicios que vamos a seguir poder prestar, hablando de una empresa de outsourcing de servicios especializados o alguna otra empresa que su propio servicio se tenga y se deba de tipificar como un servicio especializado. Y algo importante que en este nuevo dictamen ya contamos con la duda que se tenía cuando se empezaron a hacer estos diagnósticos, y si las empresas ya tenían un plan de ejecución, si es decir, hacer una fusión, hacer una sustitución patronal. Nosotros como asesores poníamos en la mesa cuáles eran las complicaciones de cada una de las figuras que se pudieran utilizar para hacer esta reestructura y a poder afrontar lo que es esta nueva iniciativa o esta nueva ley de subcontratación. Uno de los temas medulares era la sustitución patronal. Esta figura jurídica existe hoy en día en la Ley Federal de Trabajo, pero tiene dos condiciones importantes para que se pueda actualizar. La primera de ellas, pues evidentemente, es continuar con la explotación del trabajo y que estas actividades por los empleados se sigan prestando por la empresa que va a ser ahora su patrón. Pero la siguiente condición era que hubiera una transmisión de bienes. Esto por criterios jurisprudenciales ya de la Corte, e incluso en la Ley del Seguro Social ya existía esta parte de tener esta transmisión de bienes. Lo que está haciendo esta iniciativa, o nos menciona en los transitorios, es que por este periodo, otra vez recalcamos, de los 3 meses, si tú vas a aplicar la figura de la sustitución patronal, no va a haber necesidad de transmisión de bienes. Entonces, esto facilita esta transición de una manera importante, porque para la sustitución patronal no necesitas la autorización del trabajador, no necesitas la autorización del sindicato, únicamente hay que dar avisos y las condiciones laborales se respetan en los mismos términos, la antigüedad, las prestaciones que recibían los trabajadores. Entonces, creo que esta modificación o este acuerdo en el que se llegó es positivo,
porque va a facilitar en el caso de que se haya contemplado esta transferencia por la sustitución patronal y el intercambio de los bienes o la transmisión de bienes lo impedía para que surtiera sus efectos jurídicos plenos, con aveniencia de la autoridad o con este periodo de 3 meses vamos a poder hacerlo. Esto es algo positivo en ese sentido y que va a ayudar. Sí, y sobre todo, bueno, aquí algo que también es importante es que debemos de hacerlo para que surta efectos esto y no nos condicionen la transmisión de bienes, tenemos que hacerlo dentro del periodo que nos están otorgando para poder hacer esta reestructura o esta sustitución patronal. Claro, eso es importantísimo, porque si no lo hacemos dentro de este periodo ya vamos a tener esta condición que les decía que era la transmisión de bienes. Y antes de que se abriera esta posibilidad, había la posibilidad de la figura de migración de personal. No es una figura jurídica esta definición como migración de personal, pero la podemos definir como dar por terminada la relación de trabajo, sobre todo en el tema de outsourcing, dar por terminado, pagar finiquitos en ese momento e iniciar la relación de trabajo con el patrón, reconociendo antigüedad y reconociendo prestaciones. Esta era una forma también que podíamos implementar y que también hacía una desvinculación total entre el outsourcing que tenías y la nueva relación que tienes con tus empleados, porque dabas por terminado y pagabas finiquito. Era una opción que pusimos en la mesa, pero ahora con este panorama de la sustitución patronal, creo que es una posibilidad muy viable administrativamente, jurídicamente, creo que es algo que va a ayudar a las empresas a transicionar en estos 3 meses. Y bueno, por último, otro de los temas que también, como cada reforma, cada nuevo cambio, pues surge la posibilidad de interponer un medio de defensa, en este caso un amparo. Había varios supuestos, 3 de ellos en los que podía o se hablaba de la posibilidad de interponer el amparo ante esta reforma. ¿Cuál sería tu recomendación desde una perspectiva laboral? Julián, por favor. Sí. Pues las recomendaciones, sí existe la posibilidad del juicio de amparo. Evidentemente tenemos esa opción buscando alguna inconstitucionalidad en esta reforma. Vemos complicado que este amparo realmente se pueda conceder, sobre todo por el tema político, por la coyuntura de la situación del outsourcing, pero existe, se puede explorar y sobre todo también podría ayudarnos a ganar un poco más de tiempo si estos 3 meses no fue suficiente, que como Fernando ya lo decía desde el principio, esto lo debió haber analizado la empresa desde que conocimos la iniciativa para tener un plan en este momento y no acudir a lo mejor como último recurso el juicio de amparo para ganar tiempo, ¿no? Pero considero que sí podemos ponerlo en la mesa, el promover este amparo, buscar la inconstitucionalidad de esta reforma y poder tratar de obtener un juicio de amparo favorable. O incluso ante una posible negación al registro, ¿no? Pero bueno, la recomendación sería aquí, vamos a analizar cada caso en particular, aquellas empresas en donde definitivamente por un tema de estructura corporativo no les diera el tiempo de poder hacer esta reestructura, pues el juicio de amparo definitivamente pudiera ser una opción, ¿no? Julián, Fernando, ¿algún otro comentario que quieran dar? Ya llegamos a la hora antes de despedirnos. Adelante, Fernando. Pues sería únicamente, ahora sí, poner manos a la obra, no queda otro. Ya habían platicado, ya lo habías comentado, Carlos, ya lo había platicado Julián, insistido en ello. Pues ahora sí, no queda otra más que ponernos a la obra, manos a la obra y alinearnos con este dictamen que muy posiblemente ya sea el definitivo y que ya en los próximos días, semanas, sea lo que tengamos como Julián, ya aplicable. Julián, ¿cuándo esperamos que se publique esta reforma? El 1 de mayo, aunque sea sábado, se puede publicar el 1 de mayo y entraría en vigor el 2 de mayo. Acordemos que la reforma de 2019 laboral también se utilizó como emblemáticamente esta fecha, entonces coincidiendo, compartiendo con lo que dice Fernando, creo que no hay plazo que no se cumpla. Esto lo venimos oyendo, Carlos, Fernando, desde la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia en el 2019, fue caminando, los plazos se fueron cumpliendo y yo creo que esto ya es una realidad y ya las empresas que no hayan realizado un diagnóstico creo que vamos tarde, pero bueno,
vamos a ayudarlos para que se puedan cumplir sobre todo estos términos que son muy puntuales y que tienen ciertas características jurídicas que ya lo desmenuzamos en este webinar. Esa sería como la reflexión final, Carlos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Julián, Fernando, muchas gracias por sus comentarios, por sus valiosa participación. A todos ustedes les agradecemos el habernos acompañado. Nuevamente, en nombre de todos los integrantes de la firma, los socios de Garrido Licona, les damos las gracias. Que pasen muy buena tarde. Buena tarde. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego.